Hola, 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 chicas y caballeros, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Nuestras lecturitas express. Piensa ahora en alguna situación que atravesaste durante de la vida, hace poco, hace mucho, y veremos con el tarot del karma si aprendiste la lección o no. ¿Qué es lo que deberías comprender a través de esta situación? ¿Qué es lo que la vida, el universo, los ángeles te querían decir, el karma, a través de esta situación? Y da igual si terminó bien para ti o si terminó mal para ti, no tiene importancia. Puedes pensar incluso en tres situaciones. Lecturita express, echamos un vistazo rápido. Vamos a ver primera posición, segunda posición y tercera posición. Elige la carta que te gusta más, primera, segunda, tercera. Si te hace falta tiempo, pausa la pantalla y nosotros empezamos. Primera posición, el plan de los gases, lo que se llama aquí Vayu Loca, ¿no? Ya sabemos que es el tarot del karma, lo que tenemos frente de nosotros. A través de esta situación, tú deberías comprender, ten en cuenta que el cuerpo es solamente, nuestra mente, nuestro cuerpo es solamente como si fuera una caja, ¿no? ¿Verdad que sí? Que durante de toda la vida guarda el alma. El alma no tiene peso. El alma es algo lo que no vemos, ¿verdad que sí? Esta situación, positiva o negativa, da igual cómo se resolvió, positivamente o negativamente, debería mostrarte que tú debes seguir adelante sin peso de pasado. Quizás esta situación te marcó mucho y tú la estás cargando, ¿comprendes? Eso puede ser que tú preguntes por algún ex al que estabas enamorándote mucho, pero si aún estás preguntando por este ex que pasó hace 5 años, es un ejemplo, ¿no? Ten en cuenta que el pasado te está haciendo muy pesado y por eso no puedes avanzar en algunos asuntos tuyos. Si situación era negativa, que se terminó mal para ti, tú no sabes soltar el pasado, que eso también te está haciendo más pesado y te cuesta mucho o pesada, y pesada en plan espiritual, ¿no? Mental, lo que refiero yo, y te molesta ir adelante. Lo que debes comprender que en realidad, existe dentro de ti el alma. El alma tiene un montonazo de vidas. El alma tiene sus propias lecciones en esta vida, ¿verdad? Que sí, en las próximas y tal. Y en realidad, el pasado no debe influir sobre ti. En realidad, tú eres un ser humano que ahora se conjuntó con el alma en esta vida y en realidad eres una persona libre del pasado. Pasado no tiene ninguna influencia sobre tu futuro. Sobre tu presente sí, pero sobre tu futuro no. Si tú cambias el presente, futuro cambia. ¿Comprendes? Entonces, lo que deberías comprender a través de esta situación, que en realidad eres libre seguir adelante, pero si tú atraes estas situaciones negativas o recuerdos de algo positivo que jamás, jamás se repetirá, tú mismo te estás robando posibilidades de cambiar el futuro para algo más positivo, porque te falta libertad del pasado. Bueno, vamos a ver. Segunda posición, que es lo que deberías comprender. El plan, fenomenal. Da igual, ¿no? Y volvemos otra vez. Que no, la vida quizás, ¿no? Pues surgió positiva o negativa situación de la que preguntas, no tiene ahora importancia para mí. No en esta lectura, ten en cuenta. Por otro lado, mm, da igual cómo se terminó, favorablemente o negativamente, qué es lo que debes comprender a través de esto, de esta situación. Te metiste en esta situación, ah, y habían señales que te mostraban que vas a estar en ella. Para algunos eran sueños, para algunos eran señales de vida, pájaros, no sé qué, no sé cuántos. El problema es que no sabes descifrarlos. O la salida de esta situación te estaban enviando a través de algunos señales, tus ángeles guardianes y otras personas, ¿no? Pero, tú quizás no prestaste atención. Si la situación para ti se terminó negativamente, ten en cuenta lo que te están diciendo. Habían señales cómo salir.
de esta situación favorablemente o habían señales para que no metas en esta situación y no las escuchaste. Si es alguna situación de la que saliste victorioso y glorioso, todo ha salido muy bien, recuerda qué es lo que te acompañaban, los sueños, sensaciones, voz en tu cabeza te decía lo que tienes que hacer y ten en cuenta que eso eran tus guías y esta cualidad podrías, pues, por ejemplo, intentar desarrollar y repetir en el futuro, ¿vale? De todos los modos, te están diciendo, en situaciones complicadas, siempre se te están enviando los señales. Prestas atención a ellos o no, es asunto tuyo. Es lo que tienes que comprender. Tercera posición, ¿qué es lo que debes comprender en esta situación? Bueno, lo que estamos viendo aquí, no ten en cuenta, yo podría decir que por esta situación debes comprender que por un lado tú eres una persona muy flexible, pero por otro lado tú eres una persona muy duro o dura. Eso significa que tú tienes ambas partes ah, en tu cuerpo, ¿vale? En tu carácter. Ambas partes en tu carácter. Y esto todo tú debes aprender a manejar. En una situación tú tienes que comprender, comportarte suavemente. En otra situación debes comportarte más duro. No, ten en cuenta, no el agua, ¿no? Pues cuando metemos el dedo, agua, no hay nada, ¿no? Pam, 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 pam. Y cuando alguien salta del puente. Y cuando alguien salta mal, hasta se matan la gente, ¿no? Contra el agua, parece. Entonces, como un asfalto se convierte, ¿verdad que sí? Entonces, ten en cuenta, ¿no? Tú debes ser, por lo general, debes ser una persona muy amable, muy simpático, muy cariñoso, da igual. Pero, ojo, también tienes tus propias fronteras. Esta situación, incluso si no significaba mucho, te debería dar a comprender o manejar estos dos tus estados, o por fin despertar en ti algún de estados. No, por ejemplo, siempre tú crees que tú eres una persona con carácter muy, muy difícil y en esta situación te mostraste como una persona blandita, no suavecita y como un trocito de pan, o al revés, tú eras un trocito de pan, no podías defenderte, no podías decir mala palabra y esta situación, por ejemplo, debería mostrarte que no siempre debe ser así. De vez en cuando hay que mostrar las uñas y los dientes. De todos los modos, pasa lo que pasa y pregunta de lo que pregunta, ¿no? Esta situación, favorable o negativamente, se ha terminado para ti. Te están diciendo que, por ejemplo, ah, así se terminó negativamente, quizás sobrepasaste con algún estado tuyo del carácter y absolutamente no usaste otro punto del carácter. Por otro lado, si te salió algo muy mal, quizás porque no usabas, ¿no? Otra cualidad y deberías ya despertarla. Si situación salió favorablemente para ti, te están diciendo que por fin aprendiste a manejar y buen lado suave de tu carácter y lado negativo, ¿no? Este duro de tu carácter. O por fin aprendiste despertar este lado necesario para ti. Entonces, lo que te tienen que decir, ¿no? Como antes hubo el anuncio, ¿qué debes comprender en esta situación? La que preguntas, ¿recordáis? Con Bruce Lee, sí, el anuncio me encantaba, de Coca-Cola, creo, cuando decía, be water, my friend. Sé como el agua, mi amigo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que comprender tú de esta situación y eso te ayudará a vivir y resolver tus problemas. En unos sitios con sonrisa, en otros sitios de vez en cuando un poquito con más dureza, ¿no? Bueno, esto era lo que deberías aprender en estas situaciones. Adiós, adiós, hasta la próxima.